Bien, estamos en la tercera parte de esta unidad que sería de radiación láser y acá nos vamos a centrar en todo lo que son los elementos que conforman a la metodología de aplicación, ¿sí? Todo lo que vamos a tener presente a la hora de aplicar el agente y características mismas que vamos a tener en cuenta. Entonces, en nuestra práctica kinésica diaria tenemos que ser conscientes de ciertos elementos, ¿sí? Sobre principalmente los fundamentos en lo que se basa el agente, ¿sí? Ya vimos un poco en los otros videos, los fundamentos biofísicos, las características particulares de la radiación láser, y también tenemos que conocer los efectos que va a generar en el organismo. Esto nos va a indicar, ¿sí? Nos va a orientar sobre qué patologías yo puedo trabajar y en las que no, y las características propias del proceso patológico, ¿sí? Y a su vez las características personales de cada paciente y también la metodología de aplicación ideal para el caso que desarrollemos. Entonces, siempre vamos a considerar todos estos elementos y si tenemos la posibilidad de trabajar y tener un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta la patología, sería lo óptimo, lo ideal, ¿sí? Tener en cuenta ya sea un enfoque multidisciplinario en nuestra área con la aplicación de diferentes técnicas, como también el trabajo en conjunto con el médico de cabecera del paciente, nutricionista, psicólogo, psicóloga, enfermero, enfermera, etcétera, ¿sí? Entonces, según la patología que presenta nuestro paciente, lo ideal es poder trabajar de manera conjunta con los familiares y el equipo profesional de salud. Entonces, nosotros, según los efectos de terapia láser, que acá están enunciados resumidamente en la imagen, que me pareció muy buena, nosotros tenemos y podemos determinar en base a la bibliografía y a los diferentes artículos científicos, diferentes investigaciones que han realizado, que el láser de baja potencia tiene sus mejores resultados en procesos agudos y superficiales. Esto no quiere decir que en un estadio crónico o a nivel un poco más profundo no tenga efectos el láser. Claramente sí va a tener y van a ser derivados de efectos secundarios. Entonces, yo en un estadio crónico, ¿puedo trabajar? Claramente que sí. Solamente que vamos a evaluar determinados factores para favorecer a la absorción de esa radiación, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes implicancias. Por ejemplo, a nivel del aparato osteomioarticular, trabajamos en lesiones inflamatorias agudas y crónicas de causa reumática, traumática o degenerativa, ¿sí? Y ahí vamos a ver un caso más adelante como ejemplo, que les va a servir a la hora de estudiar y armar su propio caso. Entonces, también tenemos implicancia a nivel dermatológica y estética, ¿sí? En este tipo de afecciones, al ser el tejido con el que trabajamos la piel, el primer elemento de contacto obviamente con el láser va a ser la misma. Entonces va a actuar el láser de forma súper directa, ¿sí? Sobre este proceso. Y es donde los resultados van a dar mejor que en el caso de trabajar una profundidad mayor, en donde el láser va a actuar de manera indirecta, ¿sí? Pero obviamente vamos a tener resultados positivos por más que sea de acción indirecta, ¿sí? Entonces, ¿qué patologías o en qué casos podemos aplicar? Principalmente con objetivos de regeneracionística y proceso de cicatrización. Y ahí tenemos lo que serían las úlceras, la cicatriz quirúrgica, quemaduras, ¿sí? El queloides, ¿sí? Se trabaja mucho en estos elementos, ¿sí? A nivel de estética, ustedes lo van a ver en la cátedra propia y entonces ahí van a desarrollar los diferentes tipos aplicados en esta área. Nosotros acá nos vamos a centrar en el terapéutico, ¿sí? A nivel clínico traumatológico. Entonces, también tenemos implicancias sobre las afecciones vasculares como la aplicación en microvarices, en el síndrome de Sudeck o el de Raynaud. Entonces,
todos estos elementos, y hay otros más que son comprobados científicamente y que pueden traer buenos resultados. Y a nivel nervioso periférico tenemos muchos casos y artículos en donde desarrollan lo que sería la neuralgia del trigémino, en parálisis faciales, o para contracturas asociadas al síndrome compresivo radicular, ¿sí? Entonces, todos estos nos indican que tenemos un gran rango de posibilidades de aplicación del láser, ¿sí? Tenemos muchas patologías, muchos casos en los que podemos actuar, ¿sí? Y entonces esto nos abre el panorama para poder combinar el láser con otras técnicas de lo que ya sabemos, ¿sí? Entonces, tenemos muy buenas posibilidades. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Además las indicaciones, las contraindicaciones, ¿sí? Vamos a tener dos grupos, las absolutas y las relativas. No sé si les habré explicado. Las absolutas son las posibilidades en las que jamás debemos aplicar el láser, y las contraindicaciones relativas son aquellas en las que podemos aplicar, pero tomando los recaudos necesarios. Por ejemplo, en el caso de una contraindicación absoluta del láser es la incidencia del láser en los ojos, ¿sí? Porque a largo plazo o también a corto, depende de las características de la persona, generamos daño a nivel de retina, ¿sí? Ya sea como el paciente y como el kinesiólogo que esté trabajando con este tipo de radiación, ¿sí? En el caso de los hematomas, los que son de origen de mínimo 24 horas, lo ideal es esperar de entre 24 a 48 horas para poder trabajarlo con láser, ¿sí? Exclusivo, la presencia de marcapasos, ¿sí? Si yo voy a trabajar una zona próxima al marcapaso, voy a evitar de aplicar cualquier agente físico de los que tenemos por el hecho de que podemos modificar los parámetros del mismo. Entonces, lo ideal es, si tengo que actuar a nivel lumbar o a nivel de miembro inferior, no hay problema, pero si estoy muy próximo a la zona, sí, lo ideal es no aplicarlo. En caso de procesos neoplásicos, sí, vamos a tener en cuenta esto porque si tenemos que trabajar, por ejemplo, una neoplasia, un tipo de cáncer a nivel de piel, entonces fue extirpado la zona y queda una cicatriz y ustedes tienen como indicación colaborar a la cicatrización, ustedes en ese caso no van a poder aplicar ningún tipo de agente físico artificial, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener que hacer un aporte y un enfoque desde todo lo que es natural y manual, ¿sí? Entonces, en el caso de cardiopatías, hipotiroidismo, embarazo, epilepsia y antecedentes de fotosensibilidad, todos estos son parámetros relativos de contraindicaciones, ¿sí? Entonces, con los que mayor cuidado vamos a tener es entonces en los procesos que utilizan marcapaso, los infecciosos, la infección debe estar controlada para poder trabajar, y en el caso de los procesos neoplásicos, bueno, insistir en la anamnesis que el paciente les pueda referir si tuvo o no o está en el transcurso de un proceso, ¿sí? Entonces, ahí mucho cuidado con los agentes físicos, lo ideal es no aplicar, ¿sí? Aunque esté libre de la neoplasia, del cáncer, igualmente no aplicamos porque no sabemos hasta qué punto podemos generar en estos pacientes un aumento o aparición del mismo, ¿sí? Entonces, mucha precaución en este aspecto. Bien, entonces nosotros estuvimos viendo en los otros videos los tipos de láser terapéutico que tenemos. Hay muchos, ¿sí? Hay varios. Tenemos los que son visibles y los no visibles. Acá yo les puse las características que me interesan que sepan exclusivamente de este tipo de láser que es de diodo, ¿sí? Entonces el medio activo estamos hablando que es de tipo sólido, ¿sí? Y este tipo de láser es el que disponemos en el laboratorio, ¿sí? Entonces ya les coloco las características particulares del mismo y cómo utilizarlo, ¿sí? Les voy a dejar en la plataforma el instructivo del mismo, ¿sí? Para que lo puedan ir leyendo. Entonces, este tipo de láser de diodo, ¿sí? Que el medio activo es sólido,
tiene una longitud determinada, ¿sí? Que puede abarcar desde los 780 a 904 nanómetros, ¿sí? Entonces va a estar dentro de la clasificación de la gama infrarroja no visible, y acá tenemos la característica de que va a ser de emisión pulsada. Los láseres pueden ser de manera continua o emitir de manera pulsada, ¿sí? Lo que tiene este tipo, que es el de arseniuro de galio, entonces en este tipo la emisión, al ser de emisión continua, pierde mucha potencia. Según los análisis prácticos que hubo, no convenía porque el diodo se recalentaba mucho y entonces perdía potencia. Entonces la aplicación, la emisión es exclusivamente pulsada, ¿sí? Entonces tenemos ese tipo de modalidad. La frecuencia general, ya que viene estipulada del equipo, que también son parámetros que podemos modificar en este caso, no lo podíamos hacer en el caso de infrarrojo ultravioleta, pero aquí sí, y según el programa y demás características se pueden modificar, va a abarcar desde los 10 Hz a los 10 kHz. Y la potencia, tenemos una potencia elevada, ¿sí? Que son hasta como límite tenemos 390, ¿sí? Milijoules sobre segundos. Entonces tenemos poca absorción por hemoglobina y agua, pero nos permite una penetración directa de entre 3 y 4 milímetros, ¿sí? Entonces ahí tenemos una acción con un 50% de intensidad, ¿sí? Sería 0.3, 0.4 centímetros, ¿sí? Y tenemos una penetración indirecta de 50 milímetros, que serían aproximadamente 5 centímetros. Entonces, tenemos un gran aporte a nivel superficial y a profundo también, ¿sí? O sea, ¿qué efectos vamos a tener? Y la aplicación con este tipo de láser puede ser punto por punto y barrido, que ahora vamos a ver más adelante los tipos de aplicaciones, ¿sí? Hay casos en el que este tipo de láser viene con una luz roja que nos indica dónde está ubicada la haz que incide, pero tenemos en nuestro laboratorio no tenemos esa luz extra que nos señala, sino que es invisible, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener recaudos importantes en la aplicación. Ahora ya vamos a verlos. En relación a la metodología, entonces, obviamente la capacidad de generar efectos que tengamos y según los objetivos que pongamos en nuestro caso, van a depender de los parámetros que utilicemos. Y entonces, nosotros tenemos un gran beneficio hoy día con lo que es la estipulación de los programas, ya que los equipos nos dan dos posibilidades. Una es que es la programación manual, donde yo personalmente estipulo los tratamientos y los voy guardando según los resultados que voy viendo. Y otra es utilizar la programación ya estipulada que viene dada por los especialistas en el tema, ¿sí? Entonces son parámetros evaluados, comprobados científicamente que los utilizamos ya en el equipo. Entonces tenemos estas dos posibilidades. Nosotros acá les voy a dar los parámetros generales por el hecho de que, bueno, tenemos este beneficio. Igualmente después, a la hora de que realicemos la práctica, vamos a poder ver esta programación estipulada y vamos a ver y comparar los parámetros en base a la bibliografía, ¿sí? Pero sepan que tenemos estas dos opciones. Ahora, entonces, en relación a la metodología, tenemos dos elementos que vamos a tener en cuenta. Primero, tenemos que determinar sobre qué estructura o tejido va a dirigirse la irradiación. Entonces, acá según la estructura o tejido, vamos a tener una determinada aplicación. Y también según cómo se hará la intervención, ¿sí? O según la forma de intervención, va a ser otros elementos. Entonces, tenemos que determinar sobre la estructura o tejido. Entonces tenemos diferentes elementos. Por ejemplo, la aplicación local. La aplicación local se refiere a la aplicación que va a ser directa sobre la lesión. Este es un ejemplo claro en lo que es las aplicaciones dermatológicas, ¿sí?
una cicatriz, yo sé que la voy a hacer, mi aplicación va a ser local. Después tenemos la opción de aplicación regional. En esta vamos a tener una región limitada, ¿sí? Delimitada, y dentro de ella se va a ubicar la lesión, ¿sí? Entonces un ejemplo claro serían las aplicaciones osteomioarticulares. Y acá lo que sería aplicación regional no se refiere a solo zonas grandes, sino que también en zonas pequeñas que puedo delimitar y entonces puedo aplicarlo, ¿sí? Entonces se refiere a zonas grandes como pequeñas. Después tenemos la aplicación general, es cuando se abordan las vías reflexógenas o el trayecto nervioso donde hay repercusión sistémica. Entonces ahí tenemos principalmente este tipo de aplicación a nivel de láser puntura. Y también tenemos las aplicaciones intracavitarias, que son en lo que serían las cavidades, en las afecciones vasculares, digestivas y respiratorias. Ahora, casi siempre trabajamos en lo que es entre aplicación local y regional. Y en relación a la forma en la que yo voy a intervenir o cómo voy a hacer la intervención, tenemos tres tipos: la aplicación puntual, la aplicación zonal o la aplicación por barrido o pincelado. La aplicación puntual es una dosis aplicada en cada depósito puntual. Ahora en los casos, en la resolución de los casos que les tengo como ejemplos, van a ver y van a entender la forma, ¿sí? Y entonces acá tenemos un recorrido que va a ser punto por punto en la estructura o zona de lesión. Una vez que yo determiné mi zona, ¿sí? Por ejemplo, una cicatriz de una abdominoplastia, ¿sí? Entonces yo sé que es una aplicación local y ahora cómo lo voy a aplicar o según la forma, sé que tengo dos posibilidades de hacerlo de forma puntual o por barrido, ¿sí? Entonces la aplicación puntual, yo con el cabezal de láser voy a recorrer punto por punto, ¿sí? Entonces emito un punto, paso al siguiente y así voy avanzando de manera lenta y estipulada según el equipo, ¿sí? Esto nos va a garantizar la máxima densidad energética, donde tenemos el mayor aporte energético, y entonces sí o sí entre punto y punto va a haber una distancia determinada, que no va a ser muy grande, ¿sí? No, lo ideal, según la bibliografía, es que no sea mayor a los 2 centímetros, ¿sí? Entonces, ahora ustedes van a ver en el caso y entender mejor esta forma. Después tenemos la aplicación zonal, que es una aplicación defocalizada, que es el láser que se puede emitir con luz a distancia de la piel, pero ahí tenemos una densidad energética menor, entonces no es recomendable para los casos, ¿sí? El cabezal va a estar alejado y entonces no tenemos buena densidad energética transmitida. Y después tenemos la aplicación por barrido o pincelado, es cuando el cabezal del láser el lápiz o el cabezal se va a mantener en contacto todo el tiempo con la piel y se va a estar realizando un recorrido lento alrededor o sobre la lesión, ¿sí? Entonces ahí tenemos las dos formas, las tres formas, perdón. La puntual, en donde yo coloco el láser punto por punto, y también el barrido, en el que yo desplazo el cabezal de manera lenta sin perder contacto, ¿sí? A diferencia de la aplicación puntual y zonal. Bien, ahora, en relación a los principios que voy a tener con el manejo del terapéutico del láser, primero nuestra piel tiene que estar limpia y desengrasada. Entonces vamos a eliminar toda posible barrera que pueda interferir en la emisión de esta luz, ¿sí? Entonces así, con la limpieza y el desengrasado de la piel, reducimos los fenómenos de reflexión y refracción, ¿sí? Entonces siempre la limpieza es crucial para cualquier tipo de agente. No vamos a aplicar ningún tipo de sustancia previa, ¿sí? Ningún gel, ninguna crema, ninguna solución previo a la aplicación del láser. Lo ideal es siempre hacerlo posteriormente. Lo mismo en el caso de infrarrojo y ultravioleta, siempre post agente.
Y acá vamos a aplicar una de las leyes, que es mantener el cabezal perpendicular a la zona de aplicación, ¿sí? Para que así no perdamos el contacto del cabezal y que así cuando está emitiéndolas no incida en los ojos o se refleje en alguna superficie e impacte a nivel de retina, ya sea el kinesiólogo o el paciente. Entonces siempre de manera perpendicular y en total contacto con la superficie, ¿sí? No puede haber ni 1 milímetro que esté fuera, entonces siempre en ángulos de 90 grados. Entonces, ahora, precauciones en general, ¿sí? Entonces vamos a evitar el contacto de los ojos, eso ya los dije, y vamos a utilizar los anteojos propios de la radiación láser. Vamos a evitar que las incidan los objetos o superficies pulidas, entonces cuando yo voy a aplicar, y ahora les voy a explicar un poco más, pero igual les menciono ahora, que cuando yo voy a aplicar el cabezal, ¿sí? Como ahí tenemos en la imagen, yo una vez que delimité la zona, programé el equipo, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es, antes de ponerle Enter, ¿sí? Para que inicie el programa, lo que voy a hacer es ubicar el cabezal en la zona, ¿sí? Una vez que determiné si voy a hacer por barrido punto por punto, que ahora vamos a ver bien esa aplicación. Entonces, una vez que está ubicado en el ángulo de 90 grados, ahí yo enciendo el programa e inicio el tratamiento, ¿sí? No es que voy a poner Enter y voy a estar con el cabezal de láser revoleándolo por todos lados. No, tiene que estar ubicado en la piel, en la zona que voy a trabajar, y ahí emito, ¿sí? Con el equipo. Una vez que finalizo y que aparezca que está en stop el programa, retiro el cabezal, ¿sí? Por prevención a que el haz esté incidiendo, y como al ser de la clasificación infrarroja no lo podemos ver, entonces mucha precaución con este ítem, ¿sí? La zona tiene que haber buena iluminación, buena ventilación, tiene que haber desinfección del cabezal cada vez que voy a finalizar la aplicación, ¿sí? Así también como los anteojos. Y vamos a hacer un control periódico en el caso de que ustedes trabajen mucho con el área de láser, ¿sí? Entonces se hace controles periódicos de la visión. Entonces es importante siempre cuando voy a utilizar las radiaciones que esté todo preparado previo a la sesión, y entonces así cuando ya delimité la zona, marqué los puntos en los que voy a incidir y colocar el cabezal, entonces así evitamos que el haz se refleje en cualquier dirección, ¿sí? Bueno, entonces con respecto a la dosis, acá tenemos rangos de dosis propuestas por diferentes bibliografías. Nosotros nos vamos a guiar según la que es de Cordero y según la de Morillo, ¿sí? Para que tengamos algunos parámetros en comparación, ¿sí? Pero si yo les pregunto la dosis en el parcial según Cordero, va a ser esta enunciada que está acá, ¿sí? Ahora, nosotros estos parámetros son analizados y evaluados, ¿sí? A nivel científico, y hay mucha controversia. Ustedes pueden buscar varios y van a hacer variantes en relación a los valores, ¿sí? Por eso es que tomamos dos como ejemplo para poder tener estas dos propuestas y basarnos en esto, en nuestros parámetros, ¿sí? Entonces, estos que están aquí estipulados son rangos que puede ser que podamos aplicar o excedernos en lo propuesto, pero no hay problemas porque podemos lograr efectos igualmente, ¿sí? Ya sea con el mínimo o con el máximo. Si yo aplico 5 joules con efecto trófico regenerativo, no va a haber problema. Se sabe que a partir de estos parámetros yo voy a tener voy a tener igualmente resultados terapéuticos. Si yo aplico 11 joules sobre centímetros cuadrados con fin trófico, voy a tener obviamente, ¿sí? Entonces estos son parámetros generales
con los que nos vamos a guiar, ¿sí? Entonces, a nivel trófico regenerativo, Cordero nos recomienda entre 6 y 10 joules, ¿sí?, por centímetro cuadrado. Como efecto antiinflamatorio, entre 6 y 15 joules sobre centímetro cuadrado, y un efecto analgésico entre 2 y 8 joules centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, al trabajar nosotros en zonas reflexógenas, con la técnica de la puntura, entonces la dosis siempre va a ser la mitad de lo que está estipulado, ¿sí? Y entonces las dosis mayores, más elevadas, vamos a aplicarlos en casos crónicos, ¿sí? Entonces, lo ideal, y según la bibliografía, es que nos menciona que los valores mayores a 40 joules, ¿sí?, sobre centímetro cuadrado, lo ideal es no superarlo, ¿sí? Porque así reducimos las posibilidades de efecto inhibitorio o daño ístico, ¿sí? Entonces, lo ideal es trabajar con dosis pequeñas. En el caso de Morillo nos menciona los procesos agudos, los clasifica y crónicos, ¿sí? Los agudos entre 4 y 6 joules, y los crónicos trabajamos elevadas densidades hasta como mucho 30 joules sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Aplicaciones diarias o días alternos. En el caso de los agudos, acá nos recomiendan 1 o 2 sesiones diarias, pero a nivel práctico nuestras sesiones son una vez por día, ¿sí? Entonces allí eso va a variar según criterio personal. Entonces nosotros nos vamos a guiar con la dosis de Cordero, ¿sí? Entonces, en las primeras sesiones, y si nosotros trabajamos en un caso que lo tomamos desde el día 2 de la lesión, entonces vamos a considerar los determinados factores, ¿sí? Si yo actúo desde el primer día de la lesión, ¿sí?, y el efecto que quiero es desinflamar, entonces mis primeras dosis van a partir desde los 6 joules sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Y más adelante, con el paso de las sesiones, puedo llegar hasta los 15 joules o más, ¿sí? Y esto va a variar según el criterio personal. Lo mismo pasa con el efecto analgésico. Si yo trabajo con el paciente desde el día 1 de la lesión, obviamente empiezo con dosis pequeñas y voy haciendo el aumento progresivo. Y en el caso de los crónicos, ya sí tenemos que trabajar con dosis más elevadas para poder tener resultados. Obviamente estas dosis dentro de los parámetros recomendados. Por eso es bueno que en el caso del láser tengamos ya los programas estipulados, porque ahí tenemos exactamente las diferentes patologías y con sus valores exactos para la aplicación. Pero igualmente nos es necesario poder conocer los parámetros generales para tener una idea de la intensidad y la potencia con la que estamos trabajando, ¿sí? Ahora, con respecto a la frecuencia de las sesiones y las cantidades, según la bibliografía nos recomienda trabajar al menos un mes con determinado paciente, ¿sí? Entre 10 sesiones diarias, o sea, 10 días seguidos o alternos, y después complementar con 10 sesiones más, ya con alternancia de días, 2 o 3 veces por semana, y hasta completar el mes, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que si entre las 3 y 5 sesiones iniciales no vemos efectos o mejoría con nuestro tratamiento, entonces lo que tenemos que hacer es replantearnos la situación y ver de modificar los elementos o algún factor que no está colaborando con el proceso. Entonces ahí reevaluamos y determinamos nuevamente, ¿sí? Y esto todo nos va a colaborar, y esto lo vamos a ir obteniendo, este criterio, con la experiencia práctica en nuestra área, ¿sí? Bien, entonces tenemos diferentes tipos de emisión, diferentes clases de láser, y acá están enumerados según la potencia y los efectos, ¿sí? Les recomiendo, para no perder tiempo con el video, les recomiendo que hagan la lectura hasta el final de la bibliografía del capítulo, ¿sí?, mencionado. Ahora vamos a ir a lo importante, ¿sí? Ya que vimos toda la base y algunos consejos y consideraciones, vamos a pasar a los casos prácticos, ¿sí?
ustedes van a tener que realizar como práctica la formulación y resolución de un caso. Y acá yo les tengo los ejemplos para que puedan basar los suyos también, ¿sí? Estos son ejemplos de pacientes a los que he atendido, ¿sí? Y los resultados que obtuve con láser y con el complemento de otros agentes, pudimos tener buena resolución. Entonces, caso número 1. Paciente femenino, 55 años, licenciada en administración, trabajo de oficina, se aqueja de hiperestesias, hormigueos en el territorio de los 7 colaterales palmares externos y en especial sobre el dedo medio, ¿sí? Entonces, la paciente refiere que en las noches se despierta con la sensación de quemadura, hormigueo o dolor, que cómo mejoran con el sacudimiento o el masaje de su muñeca derecha, ¿sí? Que este es el signo de Flynn cuando sacudimos y se reduce la sensación y el dolor. El estadio en el que se encuentra, un mes de evolución, ¿sí? Y entonces realizamos nuestras pruebas, que son la de Fallen modificada positiva, ¿sí? Que es una flexión forzada de los dedos y la muñeca, ¿sí? Entonces agrava las molestias. Hay casos en el que hay pacientes que la realizan y refieren dolor desde el primer segundo, y hay otros que, bueno, con el paso de los segundos van sintiendo con mayor intensidad, ¿sí? Y hay casos en los que ni pueden realizar esta prueba, ¿sí? Después tenemos la prueba de la hipoestesia objetiva u subjetiva, ¿sí? Que es en el territorio de la inervación sensitiva del mediano. Después tenemos el signo de Tinel, que es positivo. Al percutir la cara palmar de la muñeca vamos a obtener la típica parestesia, hormigueo o electricidad, ¿sí? O choque eléctrico en los 3 dedos extremos. Y después tenemos lo que sería como apoyo al diagnóstico el examen eléctrico o el electromiograma, ¿sí? Ya para casos más avanzados, ¿sí? Entonces nuestro diagnóstico es el síndrome del túnel carpiano y estamos en una instancia bastante inicial de la patología. Acá podemos ver nuestros objetivos, el tratamiento y la dosificación específica del láser, ¿sí? Que es en el que nos vamos a centrar. Entonces, mi objetivo terapéutico, ¿sí? Entonces, antes de entrar a esto, sabemos que es muy frecuente este tipo de síndrome entre la clasificación de los entrampados, ¿sí? Sabemos que la causa puede ser muy variable, pero en esta situación la paciente al tener un trabajo de oficina y mala postura ergonómica, entonces, y por movimientos repetitivos se genera esta lesión, ¿sí? Pero también puede derivar, por ejemplo, de tenosynovitis de flexores, una neuropatía, o a nivel traumático, por ejemplo, una luxación del semilunar, la gota, artrosis, calcificaciones, etc. Entonces tenemos muchas variables, pero acá el indicativo es el trabajo de la paciente y bueno, lo que nos refirió en lo que sería la anamnesis. Entonces, en base a lo que caracteriza a esta patología, ¿sí? Donde tenemos una presión excesiva del nervio mediano, ¿sí? Donde el nervio se pinza o se comprime, o tenemos un atrapamiento. Entonces allí lo que tenemos, vamos a basar nuestros objetivos, que van a ser reducir el proceso inflamatorio, ¿sí? De la zona, producir un efecto analgésico. Y otro de nuestros objetivos va a ser la limitación de la actividad, la restauración de la funcionalidad, y en casos ya más avanzados tenemos un tratamiento de infiltración de corticoides y después, si tenemos el avance y agravación del problema, termina en un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, en nuestro caso tenemos una buena intervención temprana, entonces ahí vamos a tener nuestro tratamiento principalmente conservador, ¿sí? Vamos a combinar la aplicación de láser con
con TENS y con los AINES que serían indicados obviamente por su médico. También vamos a tener el reposo y la utilización de férula, si es posible, y entonces para restauración de la funcionalidad, las técnicas, me vamos a recomendar y enseñar las técnicas ergonómicas ideales a nivel laboral, movilidad de los tejidos, estiramiento y flexibilidad del nervio mediano por medio de la neurodinamia, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunos de los ejercicios que se hacen, y en relación a nuestra dosificación, ustedes pueden ver que en la primera etapa, por presentar algunos signos cardinales de la inflamación, entonces se procedió a aplicar en la primera etapa crioterapia, ¿sí? Entre 5 o 8 minutos, ya que es una zona pequeña, entonces una vez que aparece y pasa por las sensaciones de crío, y vemos el eritema visible, ya retiramos la aplicación, ¿sí? Después pasamos a la aplicación de TENS, ¿sí? Que la modalidad de High TENS, que ya vamos a ver después en el segundo cuatri, las características del mismo, se van a aplicar 10 minutos y después pasamos a la aplicación del láser, ¿sí? Que acá seleccionamos el tipo de aplicación que va a ser regional, ¿sí? Vamos a delimitar la zona, ahí ustedes ven en la imagen la flecha roja, ahí tenemos la zona delimitada y vamos a, según la forma, a realizar una aplicación puntual. Es decir, que vamos a hacer una aplicación del láser punto por punto y ahí ustedes van a ver la cantidad de puntos que yo determiné, ¿sí? Entre 8 y 9 puntos, ¿sí? Y entonces lo ideal al inicio de lo que sería la práctica es poder señalizar en las imágenes la ubicación de estos puntos y a nivel práctico también poder marcarlos en las primeras sesiones, ¿sí? Obviamente por fuera de la zona y así entonces lo utilizamos como guía. Eso ya después lo vamos a ver bien cuando podamos reunirnos porque sé que es difícil comprenderlos en la distancia, ¿sí? Entonces, una vez que yo determiné los puntos que no pueden ser ni muy próximos ni muy distantes, es entonces por estos puntos en el que va a pasar el cabezal del láser, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de cabezales, ¿sí? Tenemos cabezales para zonas pequeñas y cabezales para zonas más grandes. Y en este caso, al ser una zona bastante pequeña, entonces utilizamos el cabezal, de láser tipo lápiz, ¿sí? Que es bien pequeñito. Entonces, una vez que se determine y se limita la forma, que va a ser la aplicación punto por punto, donde estos no van a estar tan distantes entre sí, entonces partimos desde un punto determinado, ahí donde puede estar señalizada la flecha, yo coloco el lápiz y ahí programo el total de puntos en el equipo, ¿sí? Que van a ser entre 8, 9 o 10 puntos. Y entonces el tiempo total de que nos va a llevar esta sesión va a también estar estipulado por el equipo, ¿sí? Pueden ser en zonas pequeñas llevarnos entre 1 minuto o 2 la aplicación y en zonas más extensas hasta de 5 a 10 o 15 minutos, ¿sí? También si utilizamos la aplicación con barrido en zonas extensas, también nos lleva unos minutos más. Pero sepan que el tiempo de aplicación de láser son cortos, ¿sí? No es que vamos a estar media hora con una aplicación láser, no, son pocos minutos, ¿sí? Entonces, pocos minutos para lo que es zonas pequeñas y un poco más para zonas más grandes, pero no superan los 20-25 minutos, no lo superan, ¿sí? Obviamente esto no les voy a pedir exclusivamente el tiempo exacto para una aplicación porque esto no lo podemos determinar nosotros, ¿sí? Entonces, los parámetros van a ser cortos para las aplicaciones, ¿sí? Lo que a mí me importa que ustedes sepan es que qué tipo de forma, si va a ser puntual o por barrido y si va a ser regional o local, ¿sí?
y la dosis, bueno, general que aprendimos, ¿sí? Esto ya después cuando veamos de manera presencial vamos a especificar más estos parámetros. Entonces, una vez que yo delimité, coloco mi lápiz en el punto inicial, por ejemplo acá en donde está señalizada la flecha roja, y entonces también voy a estipular, una vez que estipulo en el programa la cantidad de puntos, voy a estipular un tiempo que va a ser el tiempo en el que voy a levantar el lápiz de la piel y voy a pasar al siguiente punto delimitado, ¿sí? Y estos van a ir entre 1 y 2 segundos. Entonces, cuando yo aplico el cabezal en el punto que voy a iniciar, entonces el equipo me va a avisar, ¿sí? Por medio de un sonido, que ya puedo levantar el cabezal y ubicarlo en el siguiente punto, ¿sí? Y una vez que está ubicado el láser en el siguiente punto, también emite un sonido notificando que va a volver a emitir el haz de láser, ¿sí? Y entonces así sucesivamente vamos a ir avanzando en todos los puntos hasta llegar al inicial, ¿sí? Entonces ahí ya termina la aplicación y una vez que se coloca stop se retira el cabezal, ¿sí? Es complejo, pero bueno, ya vamos, no tengo mi equipo láser a disposición para poder ejemplificar, pero les voy a dejar un video donde ustedes van a poder ver mejor la aplicación del mismo, ¿sí? Entonces, en la aplicación que sería punto por punto, entonces yo aplico en cada punto segundos de radiación láser y voy pasando al siguiente y al siguiente hasta terminar, ¿sí?, la cantidad de puntos estipulados, ¿sí? Entonces la dosis va a ser entre 6 y 15 joules y como yo voy a iniciar bastante a tiempo con la patología, voy a empezar desde parámetros bajos hacia los más elevados de la dosis, ¿sí? Bien, entonces, en el caso 2 tenemos un paciente masculino de 42 años, donde recientemente, hace 6 meses, fue diagnosticado por diabetes tipo 2. El paciente se encuentra realizando el tratamiento a nivel farmacológico adecuado, también a nivel nutricional, pero este paciente no realizaba ningún tipo de actividad física, ¿sí? Entonces tenía una vida tipo sedentaria, ¿sí? Solamente trabajaba, volvía a su casa y así sucesivamente. Ahora, por uso erróneo del calzado, por mala higiene de la zona y a su vez por las características propias de la patología que presentaba, también por descuido personal, el paciente desarrolló en miembro inferior, a nivel de la zona plantar, una úlcera que se encuentra en estadio 2. Ya que en primera instancia no asistió a su médico para realizar el tratamiento correspondiente, presenta aproximadamente un mes de evolución. Tenemos dolor, edema en la zona, la piel brillante y tensa, enrojecida, y entonces procedimos con un tratamiento multidisciplinario, es decir, tratamiento combinado con el médico, la enfermera y la nutricionista. Entonces, como yo les decía, en estos casos nosotros tenemos consideraciones importantes y factores que nos desarrollan la holografía y que les puedo asegurar que yo los aplico y tenemos resultados en base a ellos, ¿sí? Dentro de nuestro ámbito kinésico, nosotros sabemos que la indicación de úlceras en estadio ya sea agudo, subagudo y crónico son complejas en resolverse por estos factores que vamos a ver, pero igualmente tienen que saber que por más que la bibliografía nos mencione esto, es posible tener buenos resultados en el mismo con la aplicación de los agentes, en específico con el de láser, ¿sí? Entonces, dentro de nuestros factores e indicaciones, ¿sí?, la úlcera de etiología diversa nos da buenos resultados, pero en el caso de aquellos pacientes que tienen una patología base, ya sea diabetes, ya sea hipoxia, ya sea problemas vasculares,
¿sí? O de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, donde tenemos una alteración en la circulación y en la acción metabólica de reparacionística, entonces tenemos un porcentaje menor de posibilidades, ¿sí? Para tener efectos positivos con la aplicación, ¿sí? Entonces, en el caso de una úlcera, el complejo tratamiento que conlleva nos indica que el láser no es una primera opción de tratamiento, pero yo les digo por mi experiencia personal que en combinación del láser con otros agentes y reduciendo estos factores tenemos efectos positivos en la úlcera crónica, ¿sí? Más adelante, cuando desarrollemos este magneto de ultrasonido, yo les voy a mostrar algunas imágenes de los casos en los que trabajé hasta ahora de úlceras, ¿sí? En casos de pacientes diabéticos. Entonces les puedo asegurar que reduciendo estos factores que vamos a ver, tenemos buenos resultados. Entonces, en los casos de los individuos sanos que se han lesionado por un trauma determinado, la tendencia a curarse es obviamente positiva. ¿Por qué? Porque sus sistemas o mecanismos de reparación están intactos. Pero en nuestro caso, en nuestra práctica, donde vemos pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, pacientes con EPOC, es más complejo obtener este resultado. Entonces, bien, se cortó la transmisión un ratito, pero bueno, ahora sigo. No sé en qué punto me quedé, pero bueno, dejó de transmitir, así que les voy a repetir. Entonces, como les decía, que en los individuos sanos es una opción, ¿sí? Tenemos la posibilidad de que haya resolución óptima súper positiva, ¿sí? Porque sus mecanismos están funcionando de la mejor manera. Pero en nuestro caso, en la práctica diaria, tenemos muchos casos de heridas, de úlceras, en los que tenemos que considerar la condición previa de ese paciente, ¿sí? Lo más difícil para nuestra área es enfrentar una úlcera crónica, ¿sí? Pero sepan que es posible tener buenos resultados en las mismas, ¿sí? Tenemos que saber que los mecanismos fisiológicos en estos pacientes condicionan la aparición y la persistencia de los mismos. Entonces, conociendo las características de la patología, conociendo las características de nuestro paciente, la condición previa en la que vino a la sesión, y los factores que influyen, vamos a tener y podemos establecer una estrategia efectiva, positiva del tratamiento con láser, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos hacer? Tenemos que compensar los mecanismos y lograr que las condiciones sean óptimas para que el láser pueda incidir y estimular en nuestro mecanismo de reparación. Ahora, tenemos diferentes factores que vamos a desarrollar que están en el libro, que es importante que los puedan saber, ¿sí? Entonces, en el caso de patologías complejas como la diabetes, como les dije, la hipoxia, la anemia, el EPOC, la desnutrición, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades vasculares periféricas, ¿sí? Donde tenemos el compromiso a nivel metabólico, sabemos que, y también en aquellos adultos mayores en el que pasan muchas horas postradas y que tienen otras patologías que lo obligan a estarlo, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, todas estas patologías influyen al surgimiento y a mantenimiento por más tiempo de la úlcera. Ahora, otro de los factores que vamos a tener va a ser las malas condiciones higiénicas, ¿sí? Del paciente, las altas temperaturas, la humedad, entonces, todos estos son factores que van a colaborar a que se produzca una infección o una proliferación bacteriana, ¿sí? Entonces, tenemos que inhibir esto. Otro factor, el tercer factor indiscutible, son las condiciones locales de la lesión. Por ejemplo, una úlcera, ¿sí? Sobre una herida quirúrgica, ¿sí? Que se abre por rechazo al material de sutura, entonces genera este rechazo del organismo a ese cuerpo extraño y entonces tenemos reacciones que nos van a ser difíciles para controlar esa úlcera, ¿sí? Entonces, una vez que todo se extrae ese material tóxico del organismo,
ahí podemos recién actuar sobre la úlcera, ¿sí? También pasa cuando hay un material de osteosíntesis, un tornillo, una placa, un alambre, etcétera. También dificulta el proceso normal de cicatrización. Entonces, ahí estamos luchando con un factor muy importante, muy pesado, ¿sí? Entonces, también pasa cuando la úlcera está expuesta en casos en el que hay secreciones orgánicas, químicas, ¿sí? O agresivas, contaminantes como las heces, la orina, la secreción gástrica o pancreática, ¿sí? Son realidades que acompañan a las úlceras, ¿sí? Y entonces que también tenemos que reducirlas. Otro factor es la existencia o no de tejido de granulación. Si tenemos un granulado grueso y crece por encima de los bordes de la herida, entonces al nosotros querer aplicar el láser, ¿sí? Bordeando la lesión, nos va a ser muy difícil colaborar a la cicatrización, ¿sí? En mi caso, al trabajar yo en un paciente donde teníamos mucho tejido granulado, que era característica gruesa, entonces con el trabajo en combinado con la enfermera, ella se encargaba de extraer ese tejido grueso para que yo así pueda aplicar los agentes y tener un mejor resultado, ¿sí? Y entonces ahí podíamos ver el avance, ¿sí? Ahora, si el granulado es más fino, más pequeño, entonces es más fácil trabajar y proceder, ¿sí? Entonces esto también es un factor importantísimo, ¿sí? El quinto factor que va a influir va a ser la tensión mecánica, ¿sí? Si tenemos una tensión, la piel está resistente y está la lesión y la tensión en contra de las líneas de fuerza de la piel, obviamente nos va a costar mucho más cerrar la herida que si entonces las líneas de tensión están a favor, y ahí vamos a tener obviamente una cicatriz que va a ser favorable, fina, vascularizada, elástica, ¿sí? A mí me tocó trabajar una cicatriz en la que ya teníamos está con la característica de ser poco elástica, hipertrófica y con un inicio de queloides, y sepan que es súper difícil reducir un queloides y es súper doloroso a la hora de trabajarlo. Entonces también vamos a tener en cuenta las líneas de tensión mecánica, ¿sí? Y entonces, todos estos factores, ¿sí? La patología, las condiciones higiénicas, las condiciones locales en la lesión, la existencia del tejido o no de granulación, la tensión mecánica, son todos factores que van a influir en nuestra respuesta, en nuestra acción, indiscutiblemente. Y sí o sí tenemos que estar pendientes de los mismos y ver la manera de poder reducirlos. Ahora, al controlar todos estos factores, aplicamos el láser en contacto, sí o sí, directo con el tejido que queremos estimular, ¿sí? Necesitamos eliminar todos los obstáculos para poder tener buena incidencia y buen efecto de las de láser. Entonces, retiramos el tejido o sea, nosotros no retiramos, sino que el que trabaja en conjunto con nosotros, que es el enfermero o la enfermera, lo va a realizar. Va a realizar lo que sería la limpieza exhaustiva de la zona, ¿sí? Retirando el tejido granuloso grueso, costras, tejido necrótico, la sangre que hay coagulada, las secreciones. Y una vez que esté limpia la zona, ahí nosotros entramos en acción, ¿sí? Entonces vamos a poner atención indiscutible y puntual en los bordes de la lesión. Y ahí ustedes pueden ver en la imagen cómo está estipulado la aplicación del láser, ¿sí? Entonces sabemos que en la aplicación bordeando la lesión tenemos mejores resultados que si aplicamos a nivel muy extenso y sobre la lesión, ¿sí? Entonces yo inicio con la aplicación punto por punto o barrido, ¿sí? Entonces en el caso de la aplicación punto por punto, entonces yo ubico el láser y entonces determino cuántos puntos voy a realizar, y el equipo me va a decir cuánto tiempo va a llevar. Pongo la distancia que va a tener entre punto y punto, que van a ser de 2 segundos, que me va a permitir levantar el cabezal y ubicar en el siguiente punto.
y entonces allí voy a realizar toda la aplicación, ¿sí? Bordeando la herida. Y una vez que termino el borde de toda la herida, paso a aplicar de manera punto por punto dentro de la lesión, ¿sí? Sin contacto con la herida, ¿sí? Porque hay que, obviamente, después desinfectar el cabezal de manera importante, ¿sí? Entonces, bordeando la zona de la herida, voy a estar en contacto el cabezal con la zona, ¿sí? Ya ser punto por punto barrido, y en la zona central de la lesión, en el centro, en el medio del mismo, no va a estar en contacto, sino que va a haber unos pulgadas de distancia, ¿sí? Entre la piel y el cabezal. Y obviamente, una vez terminada la aplicación del láser, del magneto, el ultrasonido, y una vez realizado todo lo que es la terapia manual de la zona, ¿sí? Entonces ahí la enfermera o el enfermero procede a colocar los medicamentos según la etapa en la que se encuentre la herida. Y entonces allí cerramos y cubrimos la zona y nos vemos la siguiente sesión y obviamente este trabajo va a ser en conjunto con la enfermera o el enfermero, ¿sí? Sí o sí tienen que estar combinados y en el momento que va el enfermero, ustedes van a ir y aplicar el tratamiento. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de que la zona a trabajar esté limpia y con los factores reducidos para que nuestra aplicación de la gente sea óptima, ¿sí? Bien, entonces, el tiempo ya saben que va a estar determinado por el equipo, ¿sí? Y va a rondar entre 1 a 5 minutos, no es más que eso, dependiendo de la extensión de la herida. Si son heridas muy grandes que abarca una zona grande ya sea el miembro inferior o del pie, ahí tenemos más tiempo. Y si son zonas pequeñas o heridas pequeñas, van a ser de menor, ¿sí? 1 o 2 minutos como mucho. Entonces, el tiempo de las sesiones, en este caso de las úlceras, son extensas, por lo que tenemos de 1 a 2 a 3 meses hasta que tengamos el cierre total de la herida, ¿sí? Y ahí vamos a combinar la aplicación de láser con el magneto ultrasonido, y estos agentes no es que lo vamos a aplicar los tres en la misma sesión, sino que vamos a combinarlos y hacerlo de manera alterna, ¿sí? Ejercicio de movilización de articulaciones no comprometidas, ¿sí? De manera pasiva, activa, resistida. Movilización específica de la zona, ¿sí? Para aumentar el flujo sanguíneo, ¿sí? Y reducir también mediante el drenaje linfático manual el edema presente, y el trabajo multidisciplinario va a ser crucial. Y de verdad les puedo asegurar, porque tuve varios pacientes con úlceras en las que yo trabajé en conjunto con la enfermera y el médico, ¿sí? Entonces, reeducación al paciente sobre la actividad física, los hábitos saludables para poder reducir los factores incidentes de la patología, ¿sí? Entonces, les puedo decir que tenemos efectos muy positivos del láser en estadios crónicos y en patologías complejas en la que la microcirculación y los efectos de reparación están dañados, ¿sí? Entonces, bueno, le insto a que repasen los contenidos y ya vamos a ver la parte práctica con mejor enfoque cuando podamos hacerlo de manera